Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy sábado 28 de marzo del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 11 de San Juan, del versículo 45 al 57. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. Y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que están dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana, al desierto, y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos, y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debían notificarlo para que fuera arrestado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita para que la palabra de Dios siga llegando a más personas. Hoy nos encontramos otra vez con dos tipos de personas: los que creen por medio de las obras y los que agarran las obras para criticar, para difamar, para acusarlo. De una buena obra hacen un mal. Dos tipos de personas: aquellos que creen para bien, aquellos que apoyan, aquellos que ven la mano de Dios en la obra. Pero otros que no les importan las obras, como lo veíamos ayer en aquel otro grupo de judíos, sino que lo hacen para acosar, porque no quieren ver ojos bonitos en cara ajena. Los envidiosos, y de esos hay muchos dentro y fuera de la iglesia. Dice: muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. ¿Pero qué era lo que había hecho Jesús? ¿Se acuerdan? Había resucitado a Lázaro. ¿Qué había hecho? Había resucitado a Lázaro. ¿Se acuerdan que habían venido unos judíos a consolar a Marta, a consolar a María en su casa?
y que María estaba en su casa cuando Jesús venía de camino y que cuando se dio cuenta salió en busca del maestro, en busca del Señor y se tiró a sus pies a llorar y que Jesús también se conmovió en su corazón y lloró. ¿Qué pasó con estos judíos? Estos judíos se fueron detrás de María. Y cuando se fueron detrás de María, se encontraron también con Jesús. Y cuando vieron a Jesús también llorar por Lázaro, ellos decían, miren cómo lo amaba. Y estos judíos fueron testigos de la resurrección de Lázaro, de que cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, estos judíos vieron a un muerto de 4 días resucitar. Entonces ellos tenían que tomar la decisión, creer por medio de las obras o ser judíos, aquellos que no querían creer y acusarlo. Habían de los dos bandos, los que decidieron creer al ver la mano poderosa de Dios a través de las obras y aquellos que seguían cegados por la envidia, por el orgullo, por la soberbia y no daban paso a la fe, no daban paso al creer en la palabra de Dios, no daban paso a ver que a través de las obras ellos estaban viendo la mano de Dios. Vean cómo lo dice el Evangelio. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. ¿Por qué creyeron en Jesús? Por medio de las obras. ¿Se acuerdan que ayer Jesús les decía, si no creen en mí, crean por lo menos en las obras? Porque las obras vienen de mi Padre. El Padre fue el que me encomendó a mí a hacer estas obras. No vienen por mi cuenta, sino es el Padre que me las encomendó. Por eso Él les decía, no crean en mí, crean en las obras. Nadie puede hacer eso, solo Dios. Y los judíos que seguían, cegados, seguían llenos de orgullo, seguían llenos de envidia. Y lo único que estaba en la mente de los judíos es querer acabar con Jesús. Y es como termina hoy en el Evangelio. Ellos tomaron la decisión ya de matar a Jesús, de encarcelar a Jesús, porque ya no soportaron más. Dice, muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Otros fueron de chismosos, pero no con un chisme bueno, sino con el hecho de querer atacar a Jesús, de querer hacer quedar mal a Jesús. ¿Dónde fueron? Donde los enemigos de Jesús, donde aquellos que querían acabar a Jesús. Nosotros nos vamos a encontrar con muchos tipos de enemigos. Aquellos que nos quieren ver acabados, aquellos que nos van a acusar. Pero hay unos que aquellos que sí quieren creer en la palabra de Dios, que sí ven la mano poderosa de Dios en tu vida y en mi vida. Pero va a haber muchos envidiosos y vas a ser perseguido. ¿Se acuerdan? Como lo dice San Mateo 5:11. Vean como lo dice San Mateo capítulo 5, versículo 11. Dice, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrese y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien sabe que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. ¿A quién era que estaban persiguiendo los judíos? A Jesús. ¿Qué querían hacer con Jesús? Matarlo. ¿Cuántas veces habían intentado ya los judíos querer acabar con Jesús? Muchas veces. Y Jesús
se les escapaba. Y si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? ¿Qué no harán con nosotros? ¿Cuántas críticas? ¿Cuántas calumnias? ¿Cuánta difamación? ¿Cuánto no somos atacados y criticados? ¿Por qué? Por llevar la palabra de Dios, por querer hacer las cosas como Dios manda, por querer vivir el Evangelio. Dice, alégresen y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pero si somos capaces de soportar todo eso, ¿dónde nos espera una recompensa? En el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Si a los profetas también nos persiguieron, también nos van a perseguir a nosotros. Si persiguieron a Jesús, también nos van a perseguir a nosotros. Dice, entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al consejo y preguntaban, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Vean de lo que se quejaban los judíos. Este hombre hace muchos milagros. ¿Hacía el bien o no hacía el bien? Pero el bien que Jesús hacía le estorbaba a otros. Los que recibían el milagro salían contentos, alababan a Dios, glorificaban a Dios. Pero los que no querían ver ojos bonitos en cara ajena, ¿qué hacían? Lo criticaban, lo envidiaban, lo difamaban, lo acusaban y lo querían matar. ¿Qué hacemos con este? Hace muchos milagros. Vean usted el tipo de personas con los que nosotros nos podemos encontrar. Con aquel que lo va a criticar a usted. Porque si usted lleva la palabra de Dios, si usted está predicando la palabra de Dios, ¿qué hacemos con este? ¿Por qué no se callará? ¿Por qué no dejará ya de predicar la palabra de Dios? ¿Por qué no dejará ya de enseñar? ¿Por qué no dejará ya de meterse con nosotros? ¿Por qué no dejará ya de decir las cosas? ¿Cuándo se irá a callar? ¿Cuándo lo irán a callar? Así actúa el enemigo en esas personas que cuando escuchan la palabra de Dios les molesta, les hiere, les enchila. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios penetra, es una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Dice, si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. ¿Cuál era el problema? Que Jesús se les estaba llevando la gente, que mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Ahí estaban abriendo los ojos y se estaban dando cuenta de quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran los que enseñaban, pero no practicaban. No tenían compasión por el pueblo. Los veían como un estorbo, pecadores, como que ellos se manchaban con solo revolverse con esa gente. Así veían los fariseos a los publicanos y no los acogían. ¿Y qué decían de Jesús? Este da buena acogida a los publicanos y pecadores, y hacía muchos milagros, y era una gran multitud que seguía a Jesús. Y entonces, ¿qué pasó? Esto amenazaba a los fariseos, a la comodidad de los fariseos, amenazaba esto. Lo mismo que pasa hoy en día con los hermanos separados. Cuando alguien predica la verdad, cuando alguien saca a la luz lo que dice la palabra de Dios, ¿quiénes son los que se ven amenazados? Los hermanos separados. ¿Por qué? Porque se les acaba el diezmo, porque se les acaba las preferencias que ellos tienen. Se ven amenazados, entonces ¿qué van a querer hacer?
este hay que acabarlo, a este no hay que dejarlo predicar, este predica puras tonterías y comienzan a difamarlo, comienzan a criticarlo, comienzan a juzgarlo y a condenarlo, pero no se dan cuenta que están viviendo en un error y que esa ceguera los puede llevar a una condenación y los puede llevar a vivir en el error y a engañar a mucha gente. Dice, si los dejamos que siga así, todos van a creer en él. Y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, ¿qué era el miedo que tenían los judíos? Que destruyeran el lugar santo, el templo, donde ellos estaban bien acomodados, donde ellos se daban sus banquetes de lujo, donde ellos estaban bien comodones. ¿Por qué? Entonces, cuando ellos creyeron que podían tocar su comodidad, ¿qué pasó? Buscaron la manera de acabar con Jesús. Vean cómo dice. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo, ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda una nación. ¿A dónde cayó la envidia? ¿A dónde cayó la soberbia? ¿A dónde cayó el orgullo? En querer matar a Jesús. Vean todo lo que traían los fariseos, todo lo que traían aquellos judíos que no querían Jesús, que no querían a Jesús. ¿Dónde los llevó la envidia? ¿Dónde los llevó la soberbia? ¿Dónde los llevó el orgullo? ¿Dónde los llevó no querer abrir el corazón a la palabra de Dios? ¿A dónde los llevó? A querer la muerte del justo, a querer matar al inocente. ¿Por qué? Porque se veían amenazados, porque aquel hacía muchos milagros, porque aquel pasaba haciendo el bien, porque aquel pasaba predicando la palabra de Dios y muchos venían a él. Y para los fariseos, para los judíos, esto era una gran amenaza para sus comodidades. Entonces, ¿qué decidieron? Matar a Jesús. ¿No se dan cuenta que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento. Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Vean cómo el enemigo envenenó su mente, cómo el fruto de la envidia y del orgullo y de la soberbia dio como fruto matar a Jesús. Dio como fruto llegar a tal punto de matar al inocente. Porque nosotros no nos podemos dejar llevar por la envidia, no podemos dejarnos llevar por el orgullo, no podemos dejarnos llevar por la soberbia, porque podemos cosechar muerte, porque podemos cosechar algo que no nos conviene. Tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude. Tenemos que orar para pedirle que nos haga humildes, sencillos de corazón y que aparte esos malos pensamientos de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, que nosotros siempre tengamos esa humildad para reconocer la verdad en el hermano, para aplaudirle las cosas buenas que haga. Y si somos capaces y si somos verdaderos hermanos, ayudarle, tenderle la mano y no querer hundirlo. Que el Señor
les bendiga.